Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los amigos y hermanos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. También podemos leer el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, amados hermanos, en esta ocasión les traigo un tema muy importante, muy bueno, así que le invito a que se quede, usted que está escuchando, no se vaya, le invito a suscribirse a mi canal y a darle like a todos estos temas que son de mucha importancia para la edificación de todos los hermanos en la común fe. Así que bueno, les invito para que se queden hasta el final y suscríbanse al canal. Voy a dar inicio a la lectura y el título es el siguiente. El tema es Pastores y Lobos, por Sergio Rodríguez. Así que bueno, sin más preámbulos, doy inicio al tema. Introducción al tema. En este nuevo estudio bíblico que les traigo en esta ocasión, el cual he titulado Pastores y Lobos, es con el fin de poner en consideración, evidenciando qué es un pastor y qué es un lobo desde la perspectiva literal y su connotación a la parte espiritual. La objetividad de este estudio bíblico es desenmascarar a todos aquellos lobos rapaces disfrazados de oveja o cordero que se han introducido y otros se han levantado dentro de la misma iglesia del Señor Jesús, la cual Él ha comprado con su sangre. Cuando un hijo de Dios dice la verdad con respecto a este tema, muchos se incomodan en gran manera y lanzan todo tipo de improperios contra aquellas personas que ponen en evidencia las mentiras de muchos pastores, entre comillas, que dicen predicar la verdad y cuidar del rebaño a tiempo y fuera de tiempo, pero es todo lo contrario. Ellos velan es por sus propios vientres, sus propios intereses económicos y lejos de cuidar al rebaño que son las ovejas, la iglesia del Señor. Quiero aclarar con esto, no estoy diciendo que todos los pastores sean lobos rapaces, pero sí un gran porcentaje de todos los que se dicen ser pastores, de un 80 a un 90% lo son. Es difícil encontrar a un verdadero pastor que le interese servirle al Señor sin ánimos de lucro y pensar en el bienestar espiritual de la oveja y no en su lana. Pero doy gloria y gracias a Dios por aquellos verdaderos ministros que se esfuerzan con gran esmero en predicar la verdad y cuidar del rebaño del Señor, en el cual Él los ha puesto como obispos. Hechos capítulo 20, verso 28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primera de Pedro capítulo 5, verso 2 dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, para que podamos entender con claridad cuáles son las características de un pastor o de un verdadero pastor, las características de un lobo. También sencillamente tenemos que ir a la escritura y corroborarlo a través de ella. A continuación iniciaremos la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y subsecuentemente a sus contextos, para que de esa manera el tema sea objetivo y contundente a todos aquellos que lo van a oír. Bien, amados hermanos, entonces voy a dar lectura aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el verso 1 hasta el 20, y secuencialmente vamos a ir desarrollando el tema como tal.
Dice así en esta versión, y presten mucha atención porque esto es muy importante. Recuerden el título del tema: pastores y lobos. Entonces, el objetivo de este análisis bíblico, de esta enseñanza, es mostrarle a usted realmente qué es un verdadero pastor o cuáles son las características de un verdadero pastor, y también cuáles son las características de un lobo. Incluso voy a tomar parte también de lo que es, como les dije, tomando algo de la parte literal de lo que es un animal, y posteriormente lo vamos a asociar, obviamente, o darle su connotación a la parte espiritual, que es muy importante entender esto. Entonces dice lo siguiente acá, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 1 al 20, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, dice, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Otra versión dice salteador, ladrón y salteador. Bueno, es lo mismo. Mas el que entra, dice, por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Verso 4. Cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Notemos que ahí dice el texto en el verso 4, me llama la atención un punto, dice que el pastor va delante de las ovejas, no las ovejas delante y el pastor atrás, no. Él dice que va delante de ellas, refiriéndose a las ovejas. Dice el verso 5, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Notemos lo que dice aquí el verso 6. Esta parábola, ¿sí?, les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, recordemos que nuestro Señor Jesús, todo lo que habló mayormente lo hizo a través de parábolas. De esta forma figurativa, digámoslo así, Él daba sus enseñanzas de esa manera, porque obviamente estaba escrito que de esa manera se tendría que hacer o se tenía que hacer. Vamos a continuar aquí en el verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, escuchen esto que es muy importante, de cierto, o verdad verdadera, que se entiende esto, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. El verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Las ovejas, dice acá, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuchen bien, yo soy el buen pastor. Notemos que Jesús aquí lo está diciendo en este pronombre personal, en primera persona, el singular, dice yo, juego, soy el buen pastor. El buen pastor, su alma o su vida da por sus ovejas, dice acá. Ahora el verso dice, más, esto es muy importante que ustedes lo analicen, dice, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. El verso 13, así que el asalariado huye, y aquí hay una preposición, porque la razón por la cual él huye, dice, porque es asalariado y las ovejas, dice, no le pertenecen. Otra versión dice, porque no le importan las ovejas. Bueno, verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi alma por las ovejas o mi vida. También tengo otras ovejas que no son de este corral. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y se hará un corral y habrá un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma o mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, más yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿para qué le oís? Bien. Entonces, amados hermanos, después de haber leído todo este pasaje bíblico, vamos aquí a ver las características realmente en el segmento número 1, las características de un verdadero pastor. Entonces, bien, punto número 1. Un verdadero pastor no abandona sus ovejas ante el peligro. Aquí Jesús claramente dice, en el texto que ya leímos, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Luego dice: más asalariado, y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es, dice, asalariado y no le importan las ovejas. Juan 10, verso 11 al 13. Entonces, aquí tenemos en el punto número 1, donde un verdadero pastor, debemos entender esto, no abandona sus ovejas ante el peligro. Tengan pendiente ese punto número 1. Punto número 2. Él sabe que su misión es defenderlas y conducirlas con seguridad hasta los prados o pastizales y a las fuentes de agua o a corrientes de agua. Veamos qué nos dice ahora el salmista David allí en el Salmo 23, verso 1 al 3. Dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Vemos que aquí el salmista David está reconociendo en sus propias palabras claras y categóricas, está diciendo que Yahweh o el Señor es mi pastor. Y allí, claramente en los pasajes que leímos, Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tengamos pendientes esos puntos que son muy importantes. Punto número 3. Él es el primero en combatir el peligro. Así que un buen pastor ve venir al lobo y lo enfrenta, ¿sí? Y no permite que le arrebate sus ovejas. Eso hace un buen pastor. O sea, defiende su rebaño, defiende a sus ovejas, las cuales tiene a su cuidado. En el punto número 4. En todo lo posible, Él no permite que las ovejas sean amenazadas y dispersas. ¿Sí? Aunque venga el lobo, el león o el oso, cualquier fiera, en lo literal, el pastor siempre va a estar a la defensiva, presentando defensa y aún exponiendo su propia vida con tal de no permitir que ninguna de sus ovejas sea arrebatada por cualquier bestia. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Punto número 5. Si una oveja se ha extraviado, Él va en busca de ella hasta encontrarla y traerla a su lugar. Tengan pendiente este punto número 5. Si una oveja se extravía, Él va en busca de ella hasta encontrarla y traerla a su lugar. Así que un verdadero pastor, un buen pastor, ¿qué hace? Si una oveja se ha extraviado, ¿sí? Se ha caído por allá en un hoyo, está lastimada, está herida, entonces ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el buen pastor? O el que es el verdadero pastor, va y busca esta oveja, la trae, la toma y la sube a sus hombros y la lleva hasta donde están las otras ovejas, y allí obviamente pues venda sus heridas, lo que tenga que hacer a esta oveja, lo que tenga que hacerle a la ovejita, entonces, y obviamente la restaura. Entonces eso es lo que hace un buen pastor. No la deja por allá sola, que se muera o que se pierda, no.
Entonces, para esto encontramos allí una parábola que el Señor refirió precisamente en Lucas capítulo 15, versos 3 al 6. Dice: la parábola del pastor que encuentra a su oveja. Y veamos qué nos enseña Jesús allí con respecto a esta parábola. Dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Sí? Notemos lo que Jesús les dice: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Hay una pregunta ahí, ¿cierto? Y dice acá: y cuando la encuentra, dice, y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, dice. Y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. O sea que el que es un verdadero pastor, o el verdadero pastor, es aquel que va y busca esa oveja, ¿sí? Deja esas 99 que están obviamente bien en su lugar, resguardadas, y va y busca esa que está por allá desamparada, que está sola, que no se sabe qué pasó. Entonces él va y la busca, y hasta que la encuentra, y luego viene y se regocija con el resto del rebaño. Incluso dice aquí que llama a sus amigos, sus vecinos, y se regocijan. O sea, se alegra. No se alegra porque no la encontró, porque la dejó morir, no, se alegra porque la encontró. Entonces notemos las características de lo que es un buen pastor. Punto número 6. Si la oveja está enferma o herida, él la cura restaurándola de esa manera. Mi punto 6, entonces, como les dije, en este punto es muy importante, punto 6. Si la oveja está enferma o herida, dice, él la cura restaurándola de esa manera. ¿Sí? Entonces, pero el asalariado, el que no es el pastor de las ovejas, el Señor Jesús dijo algo muy importante sobre esto. Y vamos a leer. Dice: mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y las ovejas no le pertenecen. Dice acá el siguiente escrito: está claro que al asalariado no le importan las ovejas, ya que no son de él. Lo que a él le importa es la lana. En otras palabras, devorar a la oveja o dejar que se pierda y se muera en el desierto. A continuación vamos a leer unos textos bíblicos muy importantes, los cuales están allí en el libro del profeta Jeremías y que encajan a la perfección, los cuales dedico a todos estos falsos pastores lobos rapaces. Ve, amados hermanos, antes de dar lectura acá, yo le quiero decir algo muy importante a usted. Amado hermano, ¿sí? Usted que está en algún lugar, ¿sí? No voy a nombrar aquí nombres o títulos de denominaciones, pero solamente le voy a decir esto: si usted está en un lugar de estos, analice bien qué clase de persona, qué clase de persona es la que está pendiente de usted allí, ¿sí? Ese que dice allí ser el pastor, el obispo, ¿sí? El reverendo, el apóstol, el maestro, el profeta, el evangelista, viceversa. Mire cuál es su comportamiento, de qué manera está actuando frente a su rebaño. Por favor, dése cuenta de eso, ¿sí? Si usted ve todas estas características negativas que le voy a presentar a continuación, lo que estoy explicando acá, definitivamente yo le aconsejo que usted tome una decisión, salga de ahí cuanto antes. Porque
si usted ve todas estas cosas negativas que le estoy presentando acá, ¿sí? Todos estos puntos contrarios a lo que es un verdadero pastor, entonces usted debe reconsiderar su situación espiritual, su relación con Dios, ¿sí? Obviamente que usted no puede permitir este tipo de cosas. Entonces usted tiene que tomar cartas en el asunto y tomar una decisión. Y lo más factible es que busque un verdadero lugar donde se esté predicando la verdadera palabra, donde haya un ministro, un pastor, un verdadero pastor que se preocupa no por la lana de las ovejas, sino por el bienestar espiritual de las ovejas, y que realmente presente un abnegado trabajo, ¿sí? O dedicación realmente por los intereses, digamos, del Señor, porque nosotros no debemos de fijar nuestra mirada, ¿sí? O poner nuestros ojos en los bienes de las personas. No. Realmente el buen pastor es una persona que no está esperando recibir una paga como tal, sino que lo está haciendo de corazón voluntario, ¿sí? Igualmente Dios es el que premia la fidelidad y el trabajo de esa persona. Y lo lógico es que obviamente si esta persona es un buen siervo, una persona responsable, dedicada a tiempo completo, Dios, dentro de la misma hermandad o el mismo rebaño, pues le proveerá el sustento a esta persona, pero lejos esté de intimidaciones y cosas por las cuales muchas veces la persona termina amedrantado psicológicamente y termina pues sometido a algo que realmente la Biblia no lo enseña. Entonces ahí tiene que tener usted mucho cuidado con eso. Le invito a que reconsidere realmente eso. Entonces voy a continuar con la explicación. Ahora bien, estos textos que voy a leer a continuación pues van dedicados a todas estas personas que realmente hacen todo lo contrario a lo que enseña Cristo a través de su palabra, bajo las directrices que Cristo enseña o enseñó. Entonces, estos textos, aunque están en el Antiguo Testamento, pero encajan a la perfección y van dedicados a todas estas personas que obviamente son estos obreros fraudulentos, estos pastores que les importa solamente, como les dije, la lana de las ovejas y no les importa el bienestar espiritual de las ovejitas. Dice Jeremías 23:1: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así dijo el Señor Dios de Israel a los pastores que apacentan mi pueblo: vosotros derramasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dijo el Señor. Presten mucha atención porque esto es muy duro, lo que el Señor está hablando acá, pero realmente ellos lo son con las ovejas. Por eso el Señor está hablando de esta manera. Jeremías capítulo 50 verso 6 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Jeremías 57 dice: sus enemigos al encontrarlos los devoraban y decían: no es culpa nuestra porque ellos pecaron contra el Señor, su pastizal seguro, la esperanza de sus antepasados. Ahora bien acá, sin duda ninguna Jesús es el buen pastor, el cual dio su vida por las ovejas. Ezequiel 34, 1 al 10 dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Los que deben cuidar los pastores, lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a la que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que
las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes, cerros altos, se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida, fieras salvajes de todas clases han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras. Escuchen esto, ustedes, pastores, que no cuidan a los rebaños, sino que al contrario las devoran y las dejan perder. Porque yo, el Señor, les dirijo, pastores. Dice, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas para que ustedes no les sigan comiendo. El buen pastor cuida de sus ovejas y está dispuesto a dar su vida si es posible por ellas. Ezequiel 34, el verso 15 al 17 dice lo siguiente. Vamos a terminar acá, complemento de esta lectura. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles, cuidaré las gordas y fuertes, yo las cuidaré como es debido. Yo, el Señor, digo, escuchen, ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. Bien, amados hermanos, y aquí hago un paréntesis para decirles algo más. Si usted ve todo esto que le estoy leyendo, que es contrario a lo que es la característica de un buen pastor, y aquí el Señor está haciendo un reclamo a estos pastores de Israel, que eran todos aquellos judíos maestros de la ley que tenían a cargo las ovejas. Ellos tenían que enseñarles la palabra, alimentarlas, todo esto. Ellos las dejaban morir, las dejaban errar. Por eso hay un texto por allí en el Antiguo Testamento que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Vuelvo y le repito, amado hermano, si usted está en un lugar de estos, donde usted ve que el pastor, allí donde está usted, o el apóstol, el que sea, la persona que está a cargo allí de esa congregación, de ese rebaño, usted ve que esta persona no visita a los hermanos más vulnerables, a los hermanos pobres, a los hermanos necesitados, no lleva ninguna ayuda, al contrario, les está sacando. Y cuando ve que ya no tiene nada, los deja abandonados, nunca va por allá a visitarlos. Salga de ahí, hermano. Ahí usted no está siendo administrado, pastoreado por un pastor. Realmente está ahí, usted está realmente con un lobo. Porque el verdadero pastor no hace acepción de personas. Escuche lo que Jesús enseñó a través de la parábola de la oveja perdida. Jesús, recordemos que él entraba en casa de ricos, en casa de pobres, no hacía acepción de personas. De hecho, que estos fariseos, cuando lo veían a él, que entraba y comía con los pecadores, a él lo criticaban. Y decían, este tiene demonio. Lo censuraban, lo criticaban, lo cuestionaban. Y buscaban la forma de tentarlo para que él cayera. Bueno, pero notemos lo siguiente, que él enfrentó toda esta situación y salió vencedor. Entonces él se declara como el buen pastor de las ovejas. Así que si usted ve que un pastor de estos donde usted está, que se dice ser pastor, y realmente nunca visita las ovejas, no está pendiente de ellas, a ver qué tiene, qué problema, qué dificultad tiene la oveja, ¿sí? Qué enfermedad, si está enferma, si está pasando necesidades, hambre, muchas cosas. Esta persona no acude por allá, amigo, hermano.
yo le aconsejo que salga cuanto antes de ese lugar, porque usted no está siendo administrado por un pastor, sino por un lobo rapaz que simplemente está tras de lo que usted tiene, y cuando usted ya no le sirva, no tenga nada, entonces ¿qué pasa? Lo dejará morir, lo dejará tirado ahí en el desierto. ¿Por qué? Porque es un asalariado y a él no le importa. A él no le importa que usted se muera, que usted se pierda, no le interesa. Entonces eso no es un pastor. Tenga pendiente esto, porque es un mensaje que le estoy dando de parte de Dios a usted, para que abra los ojos. Entonces ahora veamos ahora las características que nos presenta allí una narrativa muy importante acerca del rey David. Tenemos un caso muy relevante, dice, en lo literal, y es acerca de David cuando él fue pastor de ovejas antes de ser rey de Israel. David nos narra lo siguiente referente a lo que él hacía cuando era pastor de ovejas de su cuidado abnegado frente a su rebaño, ¿sí? Veamos algo muy importante acá. Leamos con atención lo que nos dice David. Dice, escuchen bien esto porque es muy importante. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate o de guerra. Notemos algo muy importante acá. Dice que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado. Notemos que David, o sea, dentro de la escritura, dentro de lo que es las historias bíblicas, hay varios digamos, historia de personajes que fueron pastores de ovejas, literalmente, como fue Abel, el hermano de Caín. También encontramos que Abraham tenía rebaños y pastores al servicio de él, que cuidaban sus rebaños. También encontramos el caso de Moisés. Moisés también fue un pastor de ovejas durante 40 años. Después de eso lo llamó el Señor para que pastoreara al pueblo de Israel. Así que Moisés aprendió a lo que es la paciencia, cómo cuidar del rebaño, cómo cuidar de las ovejas, y Dios pues después de 40 años lo llama para que vaya y fuera y sacara al pueblo de Israel del gobierno de Egipto, o de la esclavitud o servidumbre a la cual ellos estaban sometidos al faraón. Y tenemos también pues el caso de, Raquel, creo que también. Tenemos el caso aquí también, pues en lo que estamos tratando acá, en este punto relevante, a David, ¿sí? Entonces quise traer esta narrativa para que usted se den cuenta de algo muy importante que dice David acá. Notemos esto, dice acá: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Me llama mucho la atención estas palabras de Jesús aquí, que son bastante maravillosas. Notemos lo que él dice acá. Dice, David respondió a Saúl, al rey. Notemos lo que él dice, vean. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía, ¿qué? Dice, un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, refiriéndose a un corderito, ¿sí? Dice, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dice, añadió David, Yahweh, que me ha librado de las garras. Dice, escuchen bien, esto es muy importante acá.
que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Yahweh esté contigo. ¿Sí? Notemos cómo David expresa aquí en sus palabras y dice que él, cuando veía que algún oso o león tomaba algún cordero o una oveja, se puede entender, él iba hasta este animal, lo enfrentaba, lo mataba y rescataba a ese cordero, a ese corderito. Mire cómo aquí se puede ver el reflejo de un verdadero pastor. Imagínese que David hacía esto y podemos decir, bueno, ¿y qué es más valeroso para usted, hermano y amigo? Usted pastor, usted pastor lobo que me está escuchando, que para usted no le importa, a usted no le interesan las ovejas, pero hablo con aquellos que verdaderamente le interesan las ovejas, aquel pastor que quizás está ministrando mal. Yo le invito que ahora enmiende sus errores, ¿sí? Y usted pueda ponerse a cuentas con el Señor y pedirle perdón y empezar usted a hacer realmente el trabajo que el Señor le ha dado a usted de la forma correcta. Entonces, imagínense que para David un animalito de estos tenía tanta importancia, ¿sí?, que aún él exponía su vida. Porque vamos a ver, es fácil, ¿sí?, quizás ver cómo alguien cuida un rebaño, a usted estar allí y enfrentarse literalmente ante una fiera, que ese es otro precio. Entonces notemos que a David no le importaba poner su vida realmente si le tocaba por su rebaño, por sus corderos, por sus ovejas. Entonces, ¿cuánto cree usted, sí, lobo rapaz, que vale una oveja literalmente, una persona, sí? ¿Cuánto cree usted que vale un alma? ¿Acaso no vale mucho más? Si David hacía esto por un animal, ¿cuánto cree que entonces valemos nosotros? Es la pregunta. Realmente el sacrificio de Cristo, o lo que nuestro Señor Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, lo dice todo. Realmente que entonces nosotros valemos más, y un alma es de gran precio delante del Señor. Pero claro que para ustedes eso no tiene relevancia. Lo que les importa a ustedes, para ustedes lo que vale es obtener de ellos, de las ovejas, la lana. Eso es lo que les importa a ustedes. Y el resto, pues, se lo quede el lobo o que se pierda, porque ustedes mismos son los que las devoran. En otras palabras, ustedes mismos son los lobos. Así que le invito a que se arrepienta, reconozca realmente que usted va a recibir un galardón o retribución de parte de Dios en el juicio final. Bien, entonces vamos a continuar aquí la lectura. En este segmento número 1 concluimos que sin duda alguna el rey David fue un verdadero pastor de ovejas, pero él reconoció en el Salmo 23, verso 1 y 2, que el Señor, el Eterno, el Elohim de Israel, era su pastor. Ahora veamos el segmento número 2 para ir concluyendo. Características de un lobo rapaz en lo físico y en lo espiritual. Notemos lo siguiente: características en lo espiritual. Esto para que usted conozca cómo es un lobo rapaz. ¿Sí? Cuando usted vea a un pastor de estos disfrazado con una manta o con una piel de oveja, pues usted se va a dar cuenta que ahí no hay un pastor, sino ahí es un lobo. Escuchen, presten atención a las características. En lo espiritual, dice: difunde el terror, digámoslo, doctrinal, y vive de eso. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, que toman Malaquías 3:10 y muchos otros textos fuera de contexto para decirle, bueno, si usted no diezma, usted es un maldito, un ladrón, y se va a ir al lago de fuego y todo eso. Entonces, ahí está lo uno infundiendo un terror doctrinal, o sea, una enseñanza errática, porque realmente esos textos no se le pueden aplicar a la iglesia. La iglesia no está bajo maldición, sino bajo la bendición de Dios, ¿sí? Porque Cristo murió por las almas, por su verdadero rebaño. No murió por un bulto de dinero o billetes. Porque si eso hubiera sido, entonces él hubiera aceptado lo que Satanás le ofreció, que le ofreció todos los reinos del mundo y de la gloria de ellos, pero él despreció todo eso, porque él tenía bien claro que
para él lo importante eran sus ovejas. Ahora dice acá, punto número 2. Desea controlar todo el rebaño como borregos sin libertad de razonar. Escuchen bien, o sea, él se postula y fomenta allí el nicolaitismo, donde quiere subyugar, quiere controlar, quiere él ser el que está allí como el centro de atracción, como el superungido, ¿sí? Como el intocable, como el que nada se le puede decir, nada se le puede reprochar, porque entonces, dice él, el que se levante contra mí entonces está levantando contra Dios y por ende va a ser castigado, va a ser censurado por Dios. Bueno, todo eso es una falacia. Punto número 3. Desea siempre expandir sus dominios a través de su influencia egolátrica, de que él hace esto, de que Dios lo respalda por acá, Dios lo respalda por allá y todo eso, mostrando espiritualidad donde no la tiene. Y mostrándose, bueno, yo hago, yo hice, yo fui, yo esto, yo aquello, o sea, todo él es el centro de atracción y él mismo fomenta su propia egolatría. Punto número 4. Desea que todo el rebaño le obedezca ciegamente sin cuestionamiento alguno. Similar a lo que mencioné atrás. Desea que todo el rebaño le obedezca ciegamente como borregos sin cuestionar, sin cuestionamientos, sin objeciones absolutamente de ningún tipo. El número 5, ataca siempre la verdad de Dios, la enseñanza bíblica, poniendo sobre ella sus nuevas revelaciones, entre comillas, que no son más que excretas doctrinales que han nacido de su torcido corazón bajo la inspiración de demonios. Punto número 6. Aparenta piedad, es un gran hipócrita. Él le soba la espalda quizás a usted mientras usted tiene dinero, mientras usted esto y aquello, pero apenas usted quizás esté en una situación difícil, en problemas, ahí no está el hombre. Habla aparentemente bien de usted frente suyo, pero a sus espaldas dice otra cosa. Entonces, aparenta piedad, pero es un gran hipócrita. Punto número 7. Aparenta servir a los demás, pero solo lo hace por mantener sus dominios y el control sobre los demás y vivir del resto. O sea, un vividor, ¿sí? El 8. Se ve como oveja, pero por dentro es un bandido lobo, rapaz. Es el rey del disimulo, las poses de piedad y las apariencias. Entonces vamos a leer aquí 1 Timoteo 4, el verso 1 dice lo siguiente. Entonces hay 8 características para que usted se dé cuenta, amado hermano y amigo. 1 Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por tanto, mirad, escuchen bien lo que dice acá el apóstol Pablo allí en Hechos 20, 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que, escuchen bien esto porque es muy importante, porque yo sé, aquí Pablo está profetizando algo que posteriormente eso ha venido cumpliéndose progresivamente. Lamentablemente así es. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Sí? Lupos, ahí la palabra griega es lupos, que significa lobo, y rapaces es rapax, ¿sí? Que significa que arrebatan. Ahorita vamos a ver la palabra, la etimología de esta palabra, rapaz. Que no perdonarán, dice, al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Inclusive notemos lo siguiente, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán, ¿qué? Al rebaño, o sea, no lo perdonarán en el sentido que lo van a devorar. Y de vosotros mismos, incluso de ellos mismos, ahí dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Ahí tenemos la palabra velad, que es enaifo. Velad, estar sobrio, ¿sí? Sin ningún tipo de estupor, es lo que quiere decir ahí la palabra enaifo del griego, que significa velar, estar sobrio.
Dice, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 28 al 31. El lobo a su vez es una bestia y un depredador que ataca sin piedad. Vamos a leer allí, ahora pues en la parte literal de lo que es un lobo, ¿no? Leamos algunas características de su anatomía. ¿Sí? Dice acá, punto 1, mayor tamaño del cráneo. 2, orejas normalmente ovaladas. 3, una musculatura más poderosa que le permite alcanzar grandes velocidades. Punto 4, dientes de mayor tamaño para desgarrar y grandes presas. 5, hocicos más alargados. 6, unas extremidades anteriores algo más largas que las posteriores, agilizando así su movimiento. Dice acá, los lobos son depredadores, es decir, que ningún animal se alimenta de ellos. Otros depredadores pueden atacarlos, pero solo cuando se encuentran fuera de una manada. Se alimentan de mamíferos como cerdos, ciervos u ovejas, dependiendo de los animales disponibles. También pueden cazar roedores o aves en especial, si están fuera de una manada. Bien, vamos a leer aquí. Conclusión al estudio. Los lobos rapaces en la parte espiritual siempre buscan persuadir a las ovejas por la apariencia de gran espiritualidad y sabiduría divina. Vamos a leer aquí algunas características. Estas características, dice acá, esta característica encabeza esta lista porque creo que es una de las más sutiles utilizadas por estos perversos engañadores. Los creyentes inmaduros siempre son impactados con la espiritualidad de estos líderes y les llaman mucho la atención que ellos aparentan tener una relación con Dios que nadie más puede tener. Según de Timoteo 3, 1, 2 y 5 dice, y en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita, dice acá. Estos malhechores hablan de experiencias especiales con Dios, de conocimiento acerca de cosas profundas e incomprensibles y de nuevas revelaciones dadas a ellos. Muchos ostentan de una supuesta forma de interpretación la Biblia, dice acá, de una manera mejor, y de esta manera atraen a los que se convierten en su presa. Profesan ser fuente de gran sabiduría y conocimiento, sin embargo, mire lo que dice la Biblia, es sabiduría diabólica. Santiago 3, 13 y 16 dice, quien es sabio y avisado entre vosotros, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia, dice, amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay envidias y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La única verdadera meta de estos farsantes es la de su vanagloria. Estos desean ser reconocidos y tener grupo de seguidores detrás de sí, por lo cual son llamados amadores de sí mismos. Estos también se mueven en falsos milagros, falsas señales, engañando a sus seguidores. Estos son los que un día estarán frente a Jesucristo y será como el mismo Jesús lo dijo. Nota. El Señor Jesús nos enseñó cómo detectar y conocer a un lobo rapaz. Leamos los textos. Ahora sí viene aquí el significado en griego. La concordancia Strong, numeral 727, dice acá, harpax, rapaz. Harpax significa rapaz. La definición es rapaz. Veamos acá. Rapaz, estafador, ladrón. Derivación también de harpazo. Esta palabra harpas deriva de harpazo. Definición. Aquí tenemos apoderarse en varias aplicaciones. Definición.
apoderarse, arrebatar. Eso es lo que significa la palabra rapaz. O sea, lobo, lucos, rapaz. ¿Qué significa apoderar, rapar? Aquí también lo dice harpax, que se entiende que la definición es estafador, ladrón. Eso es lo que es. Ahora leamos aquí para ya terminar. Dice Mateo del 7, 15 al 20. Dice, guardaos. Aquí Jesús nos enseña claramente. Escuchen este punto. ¿Cómo Jesús nos enseña aquí? En sus palabras claras y categóricas a conocer a un falso profeta o lo que sea. Falso pastor o maestro, lo que sea. A un lobo de estos. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, dice acá. Ya vimos la definición de rapaz. Dice acá, por sus frutos lo conoceré. Jesús dice que por sus frutos, no por lo que hagan ellos de milagro y sanidad. No, esos son los frutos. Los frutos que obviamente tienen que ser los frutos que da el Espíritu. Entonces dice acá, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Dice el Señor Jesús, una pregunta acá. ¿O higos de los abrojos? De ninguna manera. Así todo buen árbol da buenos frutos, dice, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Escuchen bien este punto acá, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, un buen pastor no puede demostrar las características de un lobo rapaz, ni un lobo rapaz puede demostrar las características de un buen pastor. O sea, a través de los frutos usted se va a dar cuenta realmente quién es esa persona. Muy sencillo, ahí está. Entonces dice acá, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis o los conocerán. Dice acá el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor o curios entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere, le dice, la voluntad de mi Padre o mi Abacados, que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El verso 23, y entonces les protestaré. Nunca os conocí, dice acá, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Sí? Apartados de mí, obradores de maldad. Entonces ahí tenemos la palabra que es maldad, apoleias del griego, apoleias, que significa maldad o iniquidad o pecado, o perversidad. Ahí tenemos esa palabra. Entonces, claramente podemos ver aquí, con la explicación que nuestro Señor Jesús nos da, podemos conocer a un verdadero pastor o ministro, ¿sí? Y también conocer a un farsante de estos. Ahora leamos lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Es una profecía que también se cumplió y se está cumpliendo. Obviamente se cumplió en ese entonces, pero sí sigue cumpliendo. Es un cumplimiento progresivo. Dice acá, como habrá entre vosotros, dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, escuchen bien acá, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Mientras siga pasando el tiempo y la venida del Señor se haga más cerca, los falsos maestros aumentarán y muchos se apartarán de la fe siguiendo estas doctrinas de demonios. Ese es el cumplimiento de las profecías bíblicas y no debemos ser tomados por sorpresa. Fin de la exposición. Les habló su amigo y hermano en Cristo Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube Jesús Verdad Eterna. Denle like, compartan las enseñanzas a los demás hermanos para que todos sean edificados en la común fe. Hasta una nueva oportunidad. Gracias y paz para todos.